Listo, muchachos, continuamos. Ahí donde nos quedamos, estamos definiendo lo que es una integral de línea. Para eso les preguntaba que cómo se deriva un vector. ¿Alguien se acuerda? No nos escuchó. Hola, maestra. Pues derivamos cada componente, ¿no? Sí, cada componente, muy bien. También a esta derivada en algunos lugares la van a encontrar como R punto, porque es una derivada con respecto al tiempo. Y es derivar R con respecto al tiempo. Esa era la notación que usaba Newton para sus desarrollos, cuando estudiaba aceleración, velocidad y eso. Derivaba con respecto al tiempo y le ponía R punto. Entonces yo siempre he dicho que si las moscas derivan, que no derive uno, Chihuahua. Entonces, lo que se hace aquí es este diferencial de R, que es este de aquí, como si yo ambos lados de esta derivada yo multiplicara por dt, entonces me quedaría R' dt, multiplico de este lado por dt, del otro lado también por dt, me quedaría de R en dt por dt, y entonces este diferencial yo lo puedo poner como R' dt dt, de esta forma. Cambio este diferencial por este, y entonces hago el producto punto con mi vector que quiero integrar. Al hacer el producto punto, al hacer esta operación, me va a quedar ya una integral escalar, que esa integral escalar yo la voy a integrar desde A hasta B, que es lo que les decía que tenemos que saber. Mi parámetro de dónde a dónde va a variar para generarme mi curva de integración, cualquiera que sea una integral cerrada o abierta, y entonces yo poder encontrar cuánto vale mi integral de línea. Entonces, esto que está aquí, que les acabo de explicar, es la definición de integral de línea. La integral de línea se representa de esta forma. Se pone como la integral sobre C de f de r punto de r. A mí me gusta, les digo, más usar la notación de ponerle al vector la flecha en lugar de las negritas, porque las negritas luego se les olvida que están trabajando con vectores. Esto es un vector, esto también. También existen otras definiciones de integral de línea, que puede ser esta que les pongo aquí abajo, donde a mí me dan f, y esta f es un vector de componentes f1 en i, f2 en j y f3 en k. Entonces yo lo que hago es hacer la integral de línea de f1 con respecto a x, de f2 con respecto a y,
de F3 con respecto a Z, o se multiplica por X' de t, Y' de t y Z' de t con esta otra definición. Entonces se tienen diferentes definiciones, otros con la que vamos a trabajar, la más sencilla de trabajar es esta primera, pero que sepan que existen también otras formas de trabajarlo. Entonces, antes de empezar a resolver integrales de línea, me gustaría que tuvieran en cuenta algunas de las propiedades de la integral de línea. Primero, si yo tengo la integral de un vector f.dr y yo tengo aquí una constante, k es una constante, igual que cuando hacían integrales escalares, yo puedo sacar la constante de la integral. Eso es una propiedad que tienen las transformaciones lineales. No sé si se acuerdan que el semestre pasado veían transformaciones lineales en álgebra lineal. Entonces es una propiedad de linealidad. Y también cuando yo hago la integral de una suma, en este caso de dos funciones vectoriales, yo puedo integrar la primera sobre la primera función más la integral sobre la segunda función. Eso también es una propiedad de la linealidad. Estas dos son debido a que la integral de línea es una transformación lineal. Otra propiedad que tiene la integral de línea es que yo puedo integrar desde un punto A hasta un punto B sobre una curva C, como está escrito aquí, o yo puedo dividir mi curva total en varios pedacitos y entonces tener una curva 1 y una curva 2. Y entonces mi curva completa, por así decirlo, la puedo descomponer en pedacitos. Y entonces yo lo que hago es integrar sobre mi curva completa por pedacitos. Entonces yo aquí, integral, yo la puedo dividir sobre la curva 1 más sobre la curva 2. Yo puedo integrar por pedacitos. Toda mi integral completa, desde donde empieza hasta donde termine, por pedacitos, irme haciendo pedacitos. Que esta es una propiedad que nos va a ayudar mucho a resolver diferentes problemas. Entonces, tenerla de una vez desde ahorita como propiedad, que yo puedo dividir mi curva total en pedacitos y luego sumar todos los pedacitos. Entonces, ustedes me dicen cuando terminen de anotar, son las tres propiedades. Para las integrales de línea. ¿Listo? ¿Ya puedo cambiar? Sí, maestra. Sí, maestro. Ok. Entonces, vamos ahora a hacer un ejemplo de cómo se resuelve una integral de línea usando la definición. Esta es la definición. A mí me tienen que decir sobre qué curva voy a integrar.
ya sea que me lo digan o ya sea que me den la curva de integración. Me pueden decir, es una circunferencia de radio 1 centrado en el origen. Ah, pues yo tengo que sacar la ecuación paramétrica de esa curva. O que me den la ecuación de la curva y me digan, de aquí a aquí el parámetro y integra ahí. Esa es otra forma. O que me den el dibujito ya graficado y me digan ahí, integra sobre esa curva. Me van a dar también qué función vectorial estoy integrando. Y yo voy a usar esta definición para resolver la integral. Entonces vamos a hacer un ejemplo 1. Me dicen que el vector a integrar mi función vectorial a integrar es menos y en i más xy en j. Y me dicen que c es el arco circular de la figura y me dan esta curva c que empieza aquí en el punto 1,0 y termina en el 0,1. Entonces, lo primero que tenemos que hacer lo primerito es encontrar mi curva de integración r de t. En este caso me dan la figura, yo tengo que saber expresar esa curva en forma paramétrica y encontrar r de t. ¿Cómo puedo expresar esa curva? ¿Qué es lo que estamos integrando? Se supone que aquí, se fijan, es como un arco. Aquí en el plano XY. Entonces nosotros sabemos representar, por ejemplo, circunferencias, elipses, líneas rectas, en todos estos 2D. ¿Cómo le hago para representar este arco? Ya no se acuerdan, se me hace que van a presentar hasta otra semana. ¿Qué se me hace que ya presentó hasta la otra semana? Es con una circunferencia, muy bien, con una circunferencia. Necesito una circunferencia de radio 1 y lo que hago es para que me quede el arco es que el ángulo o el parámetro nada más lo varío en un solo pedacito. ¿De dónde a dónde? De 0,90 grados. 0,90 grados o en radianes de 0 a pi medios. Entonces yo puedo expresar, ¿alguien se acuerda cuál era la ecuación para expresar una circunferencia de radio 1? Para las circunferencias, por ahí lo deben tener anotado. Era con senos y cosenos, creo. Senos y cosenos, exactamente. La componente en X será A coseno de T, y aquí era B seno de T. Y esta ecuación me representaba o circunferencia o elipse. Cuando A es igual a B, me quedaba circunferencia y esto es el radio. Si A es diferente de B, yo tenía un radio en X y otro radio en Y. Al radio en X le llamamos A, al radio en Y le llamábamos B.
Entonces, aquí yo tengo que aquí en mi arco una circunferencia de radio 1. Entonces, aquí tengo A igual a B igual a 1. Me quedaría entonces R de t como coseno de t, coma, seno de t. Pero para que no sea toda la circunferencia completa, ¿qué hacemos? ¿T de dónde lo variamos? De 0 a 90. De 0, exactamente. Entonces ya tenemos la primera parte, que es encontrar mi curva de integración. Ya tenemos dónde estamos integrando. Ya tenemos esta curva C. Luego, lo que vamos a hacer es, aquí, si es opcional, como ustedes lo quieran resolver, podemos encontrar esta primera parte que es F evaluada en R, mi vector evaluado en R, o podemos derivar la curva que acabamos de encontrar. A mí me gusta como que irnos por partes, así como que ver la integral y yo, bueno, primero voy a hacer esta parte. La primera fue encontrar la curva. Déjenme aquí. Voy a poner primero encontramos la curva. Después evalúo mi función en R y luego derivo. Luego ya voy a hacer el producto punto de los dos vectores que encuentro, estos dos. Entonces, vámonos por partes, ya tenemos esta parte 1. En el paso 2, si ustedes se fijan, la función que a mí me dan para integrar esta f de r, pues realmente depende de x y y. Es esta la función que estoy integrando. Y yo, para poder integrar, yo necesito obtener mi función, pero ahora en términos del parámetro. Y fíjense cómo lo voy a hacer. Si ustedes recuerdan, ya tenemos la representación de esta curva. Mi curva me quedó R de t como coseno de t, coma, seno de t. Este vector tiene componentes en X y tiene componente en Y. ¿Sí? Entonces yo de aquí comparando, yo puedo encontrar cuánto vale la componente en X como coseno de t y la componente en Y como seno de t. Y lo único que voy a hacer es, estos dos valores de X y de Y, los voy a sustituir en F para obtener mi F en función de t. Es decir, bueno, primero voy a ponerla en R como está la original, que dice que es igual a menos Y por I más XY en J. Y entonces lo que yo hago es, en este, sustituir aquí
lo que vale la y, lo que vale la x y lo que vale la y. En este caso me quedaría menos la y vale seno de t en i más la x que lo tengo como coseno de t, la y que vale seno de t en j. Entonces se fijan, con esto lo que nosotros hicimos es que f de r lo pusimos como f pero en función de t. Quitamos la x y la y sustituimos por las componentes de r. Eso es evaluar f en r. Entonces, esto que está aquí, ya tengo f de r en términos de t. Ya tengo c, que era mi paso 1. Ya tengo f. Ahora me voy a hacer el paso 3 de mi integral de línea. El paso 3 es encontrar r' de t. ¿Qué vector es r' de t? Entonces yo ya tengo r de t en el paso 1. ¿Cómo se deriva ese vector r? Se deriva cada uno de sus componentes, ¿no, maestra? Así es. Entonces, la derivada de coseno, ¿cuánto vale? O lo ponemos así. Derivamos cada una de sus componentes. Y luego ya aquí ya simplificamos. La derivada de coseno, ¿cuánto vale? Menos seno. Seno. ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. ¿Y de seno? Coseno. Coseno. Positivo. Paso 1, encontrar la curva. Y decir el parámetro de dónde a dónde. Si tenemos aquí el parámetro de dónde a dónde, sí. Ya está aquí, el parámetro de dónde a dónde. Eso también es importante. La curva y el parámetro de dónde a dónde lo voy a variar. Paso 2 va a ser evaluar f en r. Eso lo hacemos para que me quede f en función del parámetro. Entonces yo tengo que sustituir la x y la y de cualquier función que me den a mí para integrar. En este caso me dieron ese vector, pero aquí sí va a estar cambiando tanto la f como la curva. Entonces en este caso yo sustituí la x, que es coseno, la y, que es seno, en mi vector que estoy integrando. Y ya dejé mi vector en términos de t. Después tengo que derivar ese vector, que se deriva componente a componente. Y luego fíjense lo que sigue, un paso 4. Miren, parece que se está formando como un monito, hasta con cejas, ojitos, bigotitos. Aquí paso 4. Tengo que hacer el producto punto de dos vectores. Estoy nada más siguiendo lo que dice mi definición. Voy a hacer el producto punto de f de r, este vector, producto punto con r' de t. Estos dos vectores de aquí. Entonces se fijan, aquí tengo un vector en términos de IJ, acá tengo otro vector con componentes. Tengo que manejar una sola notación, ya sea que componentes o con IJ, con vectores unitarios, para ponerlos en producto punto. Pues como ustedes lo quieran hacer, pero manejar una sola notación, por ejemplo aquí, esta yo lo puedo poner en componentes menos seno de t en i, coseno de t, seno de t en j,
producto punto con el vector menos seno de t, que es r', coma, coseno de t. Y ya dejo una sola anotación para los dos vectores. O lo puedo pasar r' en términos de IJ, también es lo mismo, pero voy a hacer el producto punto de estos dos vectores. Recordando, ¿cómo se hace el producto punto de dos vectores? La componente a componente y la suma de ellos. La suma de las componentes correspondientes al producto. Entonces me queda componente en X por componente en X. Sería seno cuadrado. Componente en Y por más componente en Y por componente en Y. No, déjenme lo pongo y luego ya lo simplifico. Y entonces aquí quedaría seno cuadrado más coseno cuadrado de t, seno de t. Y si se fijan, esto ya no me quedó vector, ya me quedó un escalar. Ese escalar ya nada más se integra. Aquí vamos a integrar desde A hasta B este escalar que me queda aquí adentro de dt. Entonces, yo voy a poner ahora sí ya toda mi integral sobre la curva C de f.r, también se pone así nada más. Mi integral de línea como la integral. En este caso se pone de A a B. En este caso, ¿quiénes hay? ¿Quiénes B? Bueno, aquí lo voy a anotar primero la definición de A a B. De F, de R. Incluso aquí me gusta más cuando se pone así como una compuesta de R de T, porque lo que estoy diciendo aquí, cuando le pongo completo, porque R es una función que depende de T, es decir que yo voy a hacer la compuesta de pasar de una función que está en términos de x, y a decir que yo voy a pasar f a términos de t, que fue lo que aquí hacemos en el paso 2. Por eso me gusta más esta notación. Producto punto r' de t. Esa es la definición. Y entonces mi integral de línea de f.dr va a ser igual. La integral. ¿El valor de a cuánto vale, muchachos? ¿De dónde a dónde voy a...? 0 a medio de pi. De 0 a pi medios, exactamente. Y este producto punto ya lo tengo, que es este escalar de aquí. Y ya nada más resuelvo la integral y ya obtuve el valor de mi integral de línea. Son varios pasos, si se fijan. Aquí lo que voy a hacer es separar en dos integrales la integral de 0 a pi medios de seno cuadrado de t más la integral de 0 a pi medios de coseno cuadrado de t, seno de t, de t. Y a integrar, muchachos, ahí en el formulario que yo les puse en el curso, vienen 100 integrales y vienen un buen de integrales trigonométricas, o con el formulario que ustedes quieran, o con la aplicación que ustedes quieran. Ahorita tienen la ventaja de que estamos en línea, entonces pueden usar cualquier aplicación para integrar.
¿Cuánto vale la integral de seno cuadrado? Por ahí había una fórmula. Déjenme, les comparto el curso. Si no, búsquenla ustedes en su formulario, en el que tenga por ahí a la mano. Es un medio X Un medio menos un cuarto de seno de 2X. de 2x. Bueno, en este caso t. Medio. Ajá, de 2T. A ver, ya no les entendí bien. A ver, déjenme. Formularios. A ver, ¿cuál formulita me están diciendo? Aquí está. A ver. ¿Están con el que yo estoy usando o cambiaron? A ver. ¿Qué número de fórmula es? La 63. Un medio de U. En este caso U vale T. Menos un cuarto de seno de 2T, ¿verdad? Esa es la que me estaban diciendo ahorita. Que no Sí, les escuché bien. Y Sí. sí. la integral de coseno cuadrado por seno, Cambio de variable, ¿no? cambio de variable, Te hace da U igual a coseno de T de U. Sería que ya da coseno de T al cubo sobre 3. el de U vale negativo. Ah, sí, 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 eso menos, perdón. Entonces, aquí tendrían la integral. Si esto lo pasamos a U, de U cuadrada, y el de U vale menos seno de T, entonces aquí le cambio el signo. Entonces sería aquí menos U cúbica sobre 3 más la constante. Y entonces aquí sería menos lo que vale U, que es coseno. Coseno de T entre 3. Así al cubo entre 3. Y todo esto, las dos integrales están evaluadas de 0 a pi medios. Entonces ya nada más evaluamos en pi medios. Me quedaría pi medios no menos menos evaluado en 0. Aguas porque a veces cuando evalúan en 0 quieren hacer todo 0 y no siempre se cumple. Aquí sí me quedaría el primer término 0. Es positivo un medio de 0. Menos seno de 0 si da 0. Pero el coseno de 0 vale 1. Así que ya no me deja escribir aquí en la orillita. Me quedaría menos un tercio. Maestra, nosotros estamos viendo el formulario. Ay, perdón. Yo ya estoy terminando la integral. No me dice, van a ver. Pensé que nos estaba explicando. Pues sí, Maestra, sí. sobre, Pero les estaba explicando acá en la tablet. Aquí está.
Ya integré este coseno cuadrado. Perdón, me hubieran dicho, ya tengo media hora yo platicándoles acá en la tablet. Van a ver, No les digo. Ok, integramos. Seno cuadrado, esta es la fórmula. Coseno cuadrado, seno de t, usamos cambio de variable. Entonces me quedaría menos u cuadrada de u, que la integral vale menos u cúbica sobre 3. Y sustituyo de nuevo la u para regresarme a la variable original. Entonces me queda coseno de t al cubo sobre 3. Y ya nada más tengo que evaluar toda esta función. Ya está integrado desde pi medios a 0. Primero evalúo en pi medios. Y después evaluamos en 0. Entonces aquí queda pi cuartos. Seno de pi vale 0, ¿no? Este. Que es seno de 180. Coseno de pi medios vale 0 también, ¿no? Coseno de 90. Esto vale 0 también. Esto vale 0. Me quedaría aquí más un tercio. Déjenme nada más checar. Ya se queda la integral. Sí, ¿verdad? Sí quedó. Lo podemos simplificar. Quedaría 1.119. Y eso va a ser mi integral de línea. Entonces, recapitulando todo este problema, desde el principio, ¿se fijan? Está algo larguito. Las integrales de línea sí son. Tenemos que irnos paso por paso. Primero, me van a dar mi función que quieran que integre y me van a decir la curva donde quieren que la integre. Mi función que voy a integrar es un vector y la voy a integrar sobre otro vector, que es mi curva de integración. Paso 1 es encontrar mi curva de integración, tenerla definida en forma paramétrica y además ver el parámetro de dónde a dónde voy a variarlo para describir mi curva de integración. Ese es el paso 1. Paso 1, curva de integración. El paso 2, voy a hacer como la compuesta de mi vector. Mi vector me lo van a dar en términos de X y Y. A veces hay problemas donde ya me lo dan en función de T, está genial. Pero eso es muy raro. Pero sí hay. Depende del problema. Pero casi siempre me lo dan en términos de X y Y y yo voy a tener que hacer la compuesta. El segundo paso es esta función vectorial, cambiarla a términos de T. Para eso, tengo que ver la X cuánto vale, la Y cuánto vale, y la Z en caso de que tengamos una curva en Z, porque también acuérdense que tenemos curvas en 3D, no nada más en 2D. Estas son las 2D, pero también vimos en 3D. También